La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Entonces, retornar al mover del Espíritu. Nada de lo que podamos hacer realmente para Yeshua lo podemos hacer sin el poder del Espíritu. Nada. Yo no puedo decir que yo puedo sanar a gente si yo no tengo al Espíritu Santo. De hecho, mucha gente que está en lo oculto, que está en brujería, tienen más fe que muchos cristianos y muchos mesiánicos. Tienen mucho más fe porque ellos tienen fe en sus demonios. Tienen fe que sus demonios les pueden dar poder para ser clarividentes, para tener palabras proféticas, pero no proféticas verdaderas, sino demoníacas, para adivinaciones, para poder hacer toda clase de encantamientos. Ellos sí tienen fe por esas cosas. Y mientras tanto, el cuerpo de Yeshua se muere en la religiosidad y no tiene el poder para desplegar el reino de los cielos sobre la tierra. Y cuando se despliega el reino de los cielos sobre la tierra, entonces un joven puede salir de aquí sin muletas. Entonces 3 mujeres pueden salir de aquí sin cáncer. Entonces 15 o 20 más personas que se tenían que llenar con el Espíritu pueden salir de aquí orando en lenguas. Entonces algunos que tenían depresión pueden salir de aquí libres de la depresión. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces matrimonios que estaban a punto de divorciarse pueden reconciliarse. Bueno, ahí podría seguir yo más y más y más para decirte que la unción y el poder del Espíritu Santo es fundamental para que se levante la obra y para que pueda continuar tu vida y la obra de Yahvé en esta ciudad y en todas las naciones de la tierra. Pero he detectado que ha habido una situación que se ha movido especialmente en el pueblo latino, que ha estado robando la unción y ha estado causando que muchos que no son mesiánicos y muchos que no tienen raíces judías sefarditas en la iglesia no quieran saber nada de las raíces de la fe, porque esto que se ha estado moviendo les causa una aversión más que una atracción. Y la razón es porque han habido gente que se ha movido a través de Latinoamérica. Y como le dije yo en España, a mí me llamaron ya a comienzos de los 2000, gente que me conocía y sabía lo que yo predicaba. Mi libro El Poder del Sanador de las Raíces ya estaba fuera. Mucha gente estaba recibiendo la revelación de la importancia de la Teshuvá, del arrepentimiento, de la teología de reemplazo, de retornar a las raíces judías de la fe, tal como era apostólicamente hace 2000 años atrás. Me llama y me dice: por favor, apóstol Dominica, venga a España, porque usted tiene que hacer orden en esto. Porque lo que pasa es que se están moviendo muchas personas y están entonces indoctrinando a la gente, pero la están poniendo bajo un sistema religioso y no realmente la Torá y el Espíritu como yo predicaba. Y se empezó a mover esto. No voy a empezar a decir nombres porque no interesa. Porque no interesa, les voy a dar los principios. Si usted detecta estos principios que yo le doy, pues corra a otro lugar. Estos son los principios. En cualquier lugar en donde te dicen que te están enseñando las raíces judías, pero no hacen énfasis en el poder y la unción del Espíritu Santo, córrete a otro lugar, pero rápidamente. En cualquier lugar en donde te digan que te están enseñando la Torá o el hebreo, pero te dicen que tienes que dejar de orar en lenguas porque ya no es necesario, porque tienes la Torá y tienes el idioma hebreo, escápate por tu vida y córrete a otro lugar, pero rápidamente. Porque todos esos moveres son moveres del enemigo para poder robar el mover verdadero de Yahvé
que yo le llamo la revolución mesiánica, apostólica y profética, que es la Torá y el Espíritu, que viene con las raíces de la fe, con el entendimiento clave de la teología de reemplazo y cómo tenemos que despojarnos de ella, y con el poder y la unción del Espíritu Santo, demostrando señales y milagros, amados, y con santidad y con gloria. Cualquier otro mover que está retornando a la iglesia, a las raíces, sin el Espíritu Santo, está básicamente haciendo exactamente lo opuesto de lo que este mover realmente entiende o quiere hacer. Yahvé quería restaurar, diga conmigo restaurar, reconciliar. Él no quería subtraer, quería añadir. Aleluya. Él no viene con un mover de retornar a las raíces judías de la fe, subtrayendo el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales, las manifestaciones, el don de profecía. No, Señor. Él lo que quería hacer desde un comienzo era que tú retornaras, diga retornamos, al mover original del Espíritu Santo hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás, el mover del Ruach HaKodesh sale desde Jerusalén a las naciones de la tierra a través de apóstoles judíos. En Isaías capítulo 2 la palabra nos dice: Ki mitzion tetze Torah udvar Adonai mi Yerushalayim. Porque desde Sion sale la Torah y la palabra de Adonai, de Yahvé, sale desde Jerusalén. Y realmente la palabra, el verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, salió en forma de sus 12 apóstoles, 70 apóstoles, 120, porque se multiplicaron y eran muchos más que salieron con la palabra desde Jerusalén. El verbo hecho carne en sus corazones, el verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, la Torá hecha carne en sus corazones, manifestada por el Espíritu Santo. Así salieron. Así que el mover verdadero de restauración a las raíces de la fe es el siglo XXI como el siglo I. Y si no vemos esa demostración de poder de gobierno, de gloria, de unción, de dones espirituales, de Espíritu Santo, de poder orar en lenguas, de adoración, de poder adorar, de poder alabar, amados, no estamos en la restauración de tiempo final. Estamos en otro sistema religioso. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces, injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Ahora, este sistema religioso se manifiesta con muchas tradiciones y de hecho lo que pasa al final es que las congregaciones que caen bajo esto se transforman en más ortodoxas que las normales congregaciones judías ortodoxas en Israel. Y de una manera u otra se meten a una teología de reemplazo de tipo diferente. En vez de que sea una teología de reemplazo, de sustitución judía, en la cual del siglo IV se sustituye el nombre de Yeshua por Jesucristo, las fiestas señaladas por fiestas paganas como la Navidad y la Pascua, con los huevitos y los conejitos y los árboles de Navidades y las tradiciones romanas, y el odio al pueblo judío, el odio al pueblo de Israel. Esa es la teología de reemplazo que ha estado en general en la iglesia cristiana, que Yahvé quiere completamente despojar a la iglesia de ella, porque si no se despoja a la iglesia de ella, no habrá gloria. Porque en donde sea que se va a mover el Espíritu, va a tener que poner de nuevo la verdad y el fundamento original que había en la iglesia primera, porque si no estamos retornando al fundamento original de la iglesia primera, no vamos a tener la gloria postrera que va a ser mayor que la primera. Amén.
No vamos a poder entonces en este tiempo en el cual la mayor parte de las naciones están en el valle de juicio por venirse en contra de Israel, en la ONU, por levantarse en contra de Jerusalén, en la ONU. Están en el valle del juicio en este momento, inclusive el Ecuador donde estoy predicando ahora. Y que estamos parados en la brecha para que Yahvé tenga misericordia, pero en la ONU se pusieron en contra de Israel. No vamos a poder tener un avivamiento de tiempo final en el Ecuador, ni ninguna de las otras naciones que están bajo juicio, ni van a poder tener salvaciones tremendas, ni milagros, ni cambios de corazones, a no ser que estemos en un mover como el siglo I en el siglo XXI. Pero para poder estar en ese mover del siglo I en el siglo XXI es necesario que tengamos dos bases importantes que tenían los apóstoles judíos 2000 años atrás: la Torá y el Espíritu. Diga conmigo, la Torá y el Espíritu. Ellos venían con raíces porque eran judíos. Ellos no eran domingueros, ni adoraban al sol, ni hacían navidades, ni hacían la Pascua con huevos y conejos. Ellos celebraban el Pesaj, ellos celebraban el Shavuot, que muchos llaman Pentecostés. Y por lo tanto, cuando estaban celebrando el Shavuot, en ese día cayó el Espíritu Santo sobre ellos, aleluya, y los ungió y empezaron a orar en lenguas, y cayó como llamarada de fuego, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, aleluya. Alguien diga aleluya conmigo. Porque estaban celebrando la fiesta señalada, cayó el Espíritu Santo. No estaban celebrando una fiesta cristiana. Estaban celebrando una fiesta bíblica hebrea que Yahvé le había dado al pueblo de Israel. Y estaban todos en un mismo sentir, en una misma unidad, en un mismo espíritu, buscando la misma cosa. Y porque estaban en esa unidad, cayó el Espíritu Santo, pero sobre ellos durante la fiesta señalada. O sea, ellos no eran cristianos, ellos no eran domingueros, ellos no eran navideños, ellos no eran, no comían cerdo, no, eran judíos que venían con la Torá y con el Espíritu. Ellos no enseñaron a la iglesia a adorar al Dios Sol a través de fiestas paganas. Ellos le estaban enseñando a la iglesia lo mismo que Yeshua les enseñó a ellos. Porque Yeshua caminó con ellos 3 años y medio. Amén. Y por lo tanto y por eso cuando viene Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, él sube en Yafo, sube al techo y le están preparando el almuerzo y el olorcito de la comida viene y él tenía hambre, pero en medio que tiene hambre se fue a orar en el techo en Yafo y de repente él ve una visión abierta, entra en un trance y en ese trance cae sobre él como si fuera un lienzo. Era como un tipo de un talit. Y ahí estaban animales que eran puros y animales impuros. Habían reptiles y habían también ovejas, había cerdo y habían también cabritos. Y entonces viene el Espíritu y le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, yo nunca he comido nada inmundo en mi vida. Nada común, nada inmundo. Y viene entonces el Espíritu de nuevo y 3 veces cae ese lienzo blanco que es como un talit. Y le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, yo nunca he comido nada impuro. O sea que usted puede ver aquí a este apóstol judío, él no comía cerdo. Incluso cuando el Espíritu le dijo, mata y come, le dijo no al Espíritu. ¿Por qué? Porque él sabía de que el Espíritu Santo nunca le iba a decir que viole los mandamientos de Yahvé para poder cumplir su voluntad. O sea, sería lo mismo que si alguien llegara y me dice, bueno, es que el Espíritu Santo me dijo que vaya a fornicar con el presidente de Ecuador para que él cambie de rumbo y ame a Israel. Amén. O me voy a fornicar con el presidente del banco porque me dijo el Espíritu Santo que si yo entonces pues le doy mi cuerpo en su cama, entonces él me va a abrir la billetera y yo puedo donar mucho dinero para el ministerio. No, el Espíritu Santo no te va a decir que vayas a fornicar con alguien para que tú puedas cumplir su propósito. De la misma forma, el Espíritu Santo no le dijo a Pedro que vaya a comer cerdo ni animales impuros para cumplir su voluntad. Por lo tanto, cuando cayó ese lienzo sobre él 3 veces en esa visión, se fue, la visión se le abre los ojos y él empieza a pensar
¿qué es lo que significa esto? Y llegan 3 personas desde Cornelio, desde Cesarea, y los que han estado en Israel con nosotros lo han visto, ese lugar tan hermoso llamado Cesarea, tremendo lugar, tremendo parque arqueológico, que realmente es algo único, y lo han visto, han estado allí, y ahí viene de Cornelio, y vienen a buscar a Pedro para que les predique a ellos, a los primeros gentiles, a los primeros romanos gentiles, que se salven a través del evangelio traído por los judíos, que se llama el evangelio de Ascensión. Entonces Pedro deja que esos 3 gentiles, 3 paganos, entren bajo su techo. Y en ese momento él comienza a comprender, porque el Espíritu Santo le dice, diga el Espíritu Santo por favor, gracias. El Espíritu Santo le revela, no los rechaces, aunque sean gentiles, aunque sean paganos, recíbenlos porque yo los he enviado. En el ojo de los judíos de ese tiempo, los gentiles eran inmundos y por lo tanto se llamaban perros. ¿Usted se acuerda cuando Yeshua estaba sanando a los enfermos? Y llega la mujer cananea de Sirofenecia, que está en el área del Líbano hoy, y le dice, ay, por favor, sane a mi hija. Y entonces, ¿qué le dice a Yeshua? No es justo que yo dé el alimento de los hijos a los perritos. Pero ella dice, pero también los perritos comen de las migas que caen de la mesa, ¿verdad?, del maestro. Amados, en esa época los perros es un animal impuro y los gentiles, por ser paganos, por no estar en el pacto con Yahvé, eran llamados impuros. Ellos no tenían acceso a los lugares donde porque no podían entrar y comer y vivir bajo la casa de un judío. Un judío no podía ir a comer en la casa de un pagano porque tenían temor de que si se mezclaban, si se juntaban, iban a terminar todos paganizados. Entonces, para mantenerse puros en su fe, no se mezclaban con los paganos. Pero ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo, diga conmigo el Espíritu Santo, y le dice, Pedro, no los rechaces. Aunque tú sepas y pienses que son inmundos, yo los he enviado. Y por lo tanto, por el Espíritu Santo, Pedro comprende que la visión no es sobre animales, no es sobre quebrar los mandamientos de no comer cerdo. Es simplemente de entender, y dijo eso mismo Pedro en Hechos de los Apóstoles 10, cuando él llega a donde Cornelio, están reunidos todos los amigos, todas las familias como ustedes están reunidos aquí en este día, están reunidos todos, y viene Pedro y dice, ahora me ha mostrado a mí, Yahvé, de que él no llama a ningún hombre impuro o común, que en cada nación él tiene aquellos que le adoran, aunque estén en el paganismo, lo andan buscando a él y por lo tanto lo terminan adorando a él. Amén. ¿Cómo le mostró? Porque le mostró los animales impuros, pero era una alegoría. O sea que él no viene aquí con esa visión para decirte ya la Torah está, no es para hoy. No. Viene simplemente porque entra algo nuevo. Diga entra algo nuevo. Ahora, cuando entra algo nuevo en lo que tú conoces, es necesario que recibas revelación por el Espíritu Santo. Por lo tanto, toda la iglesia en este momento que no conoce las raíces judías de la fe, y yo les hablo en este momento también a todos ustedes que no la conocen, como les hablo a ustedes que sí la conocen, y también les hablo a ustedes para que entiendan cómo hablarle a aquellos que no la conocen. Entienda que ellos necesitan recibir revelación del Espíritu Santo porque en sus esquemas de fe ellos no tienen revelación de Israel ni de las raíces judías de la fe. Pero yo sé que si hay unción y hay poder y hay gloria y hay Espíritu Santo y hay amor y hay perdón, aleluya, entonces muchos de aquellos que hoy rechazan las raíces judías de la fe, las van a abrazar. Aquellos que rechazan a Israel serán restaurados y abrazarán al pueblo de Israel y van a empezar a bendecir a Israel y se unirán con las Naciones Unidas por Israel. Incluso aquellos que hoy tienen ignorancia o que tienen rechazo. Para que eso suceda se necesita la unción. La razón por la cual ustedes todos que estaban también en el cristianismo normal y que Yahvé les empezó a revelar y salieron de ellas es porque
¿Por qué? Porque yo con la unción del Espíritu Santo escribí esos libros. Y con la unción del Espíritu Santo descargué esa escuela bíblica a la cual ustedes han aprendido, que les recomiendo a todos los que todavía no se han metido, que se vayan ahí a nuestra página y que nos envíen un email y le vamos a explicar todo sobre la escuela bíblica de avivamiento global, mesiánica, apostólica, profética. El poder del nombre de Yeshua es tan grande que me liberó solamente en el nombre, que es sobre todo nombre de Yeshua. La escuela de avivamiento global israelí, mesiánica, apostólica, profética, llamada la escuela Jimab, es una escuela que es un descargue celestial, está transformando las vidas de todos los que la estudian. No hay una escuela como esta en el mundo, realmente que es algo único, porque te libera completamente de la teología de reemplazo, de toda clase de esquemas religiosos, y te planta firmemente en las raíces hebreas y el fundamento original del Evangelio que sale desde Sion, con una relación personal, viva, apasionada, llena de fuego del Espíritu Santo, con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Realmente te invitamos a venir a estudiar. Bueno, yo también estoy contenta con esto porque yo soy la única de los jóvenes de acá, de la iglesia acá de Ishma, Perú, que se está graduando. Bueno, gracias. ¿Es verdad lo que dije? ¡Amén! Pero eso lo hice por el Espíritu. Yo no pensaba hacer una escuela bíblica. Yo pensaba hacer un programa de televisión. Y cuando estaba en Eilat, descargando el programa de televisión, 80, bueno, en el caso de los hispanos, yo lo hice por segunda vez, pero la primera vez que lo hice en inglés, hubo un descargue de 80 mensajes. Y cuando yo miré lo que yo había hecho y empezamos a escuchar los mensajes que proféticamente salieron de dentro de mis entrañas proféticas, basado completamente en la palabra fundamental, tal como estoy predicando en este momento. No he abierto Biblia, pero yo tengo la Biblia aquí adentro, por lo tanto te estoy predicando la palabra que ya tengo de dentro de mí, ¿verdad? Y te la estoy predicando, todo basado exactamente en las Sagradas Escrituras. Así salieron esos 80 mensajes en inglés y 92 mensajes en español. ¡Aleluya! Cuando terminamos con ese descargue, nos quedamos pasmados porque vimos que había salido de mis entrañas una escuela profética, una escuela de avivamiento, una escuela que puede completamente despojar a la iglesia de la teología de reemplazo, quitarla de la maldición, meterla a la bendición, reinjertarla en el olivo natural con Israel y llenarla de la gloria para el tiempo final. Te invitamos a estudiar con nosotros la escuela Jimab, traída desde Israel, que te guiará, te ayudará a salir de toda la teología de reemplazo que por muchos siglos ha estado el pueblo esclavizado. Te dará libertad, sanidad, traerá restauración a tu vida, a tu ministerio. Únete a nosotros a estudiar. Tenemos la escuela, tenemos desde Israel los pastores, autores de esta edición especial para todos los sefarditas de América Latina. Hermano que me estás escuchando, no dudes, busca con nosotros esa ayuda que estás buscando de saber la verdad sobre las raíces hebreas, hecho en Sion. Conoce al Mesías judío Yeshua HaMashiach y vuélvete a la Torah con todo tu corazón. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Pero todo eso no hubiera sido posible sin la unción del Espíritu Santo. Eso no hubiera sido posible sin el mover del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cualquier persona que toma el mensaje de retorno a las raíces y no se mantiene exactamente en la ruta que Yahvé me dio, que es el Ruach, que es la Torah con el Ruach, que es las raíces con el Espíritu Santo, amados, van a empezar sistemas religiosos que causan más daño que bien. ¿Sí me están escuchando? Es muy importante. Ustedes que están escuchando aquí, ustedes por el Facebook y ustedes por la TV. Porque entre los judíos sefarditas y entre los latinos y los hispanos, donde se esconde mucha sangre judía, hay mucha hambre. Se está despertando el hambre por el Shabbat. Se está despertando el hambre por la Torah. Se está despertando el hambre por Israel. De hecho, la sangre judía sefardita está clamando un retorno,
un gran retorno. Amén. Pero cuando retornan religiosamente, pero no empoderados con el Espíritu Santo y fuego, en vez de que sea esto de vida, en vez de que esto traiga vida, esto trae muerte. Porque toda religiosidad trae muerte. Amados, yo amo mucho a mi pueblo Israel. Realmente amo a todos, a los que son ortodoxos y a los que no son ortodoxos. Pero yo te puedo decir que ninguno de los judíos religiosos ortodoxos que no tienen a Yeshua en su corazón no pueden estar en la unción del Espíritu Santo porque todavía no han recibido la sangre de Yeshua. Pueden recibir revelación, pueden recibir al Espíritu sobre ellos en ciertas ocasiones, pero todavía no están poseídos por el Espíritu Santo porque no se han salvado a través de Yeshua. Hay muchos que sí, pero hay muchos que no. En las tradiciones judías, la mayor parte de las tradiciones religiosas ortodoxas, hay muchas que son muy hermosas, pero hay muchas que se desarrollaron en el exilio. Diga conmigo, en el exilio. Y fueron añadidas muchas tradiciones para proteger al pueblo judío en el exilio, para que supuestamente no quiebren la Torá, pero fueron inventadas leyendas y tradiciones que no son basadas en los mandamientos de la Torá. Entonces, cuando empieza a retornar el pueblo y empieza a retornar al judaísmo ortodoxo y a las tradiciones que se desarrollaron en exilio, cuando se había rechazado a Yeshua, cuando no se conocía a Yeshua, vamos entonces a tener un gran problema, porque en vez de estar en la unción, vamos a estar en la religión. Y esa religión ha matado a mi pueblo. ¿Por qué entonces te va a dar vida a ti? No es la religión judía que nosotros hemos traído a las naciones. Lo que hemos traído a las naciones es la palabra de Yahvé de A a Z, aleluya, en el Espíritu, en la gloria, comprendiéndola desde el Espíritu de verdad, porque la iglesia se divorció de sus raíces en el siglo IV y entró en un espíritu de mentira que dio a luz a denominaciones cristianas, a idolatría y a toda clase de paganismos que fueron inculcados dentro de la iglesia, y finalmente cuando empiezan a salir se trabaron y no salieron del todo. Incluso entre los protestantes y entre los evangélicos se quedaron todavía con el espíritu del error de la teología de reemplazo parcialmente, no totalmente, parcialmente, incluso en muchos círculos carismáticos, pentecostales, incluso en círculos que aman mucho a Israel, diferente. No voy a dar nombres, no interesa, pero sí te voy a contar la historia. Ayer estábamos ministrando en Quito y había una gente muy linda en esa reunión, muchos que están muy deseosos de unirse a las Naciones Unidas por Israel y de funcionar con nosotros para restaurar a la iglesia, a las raíces de la fe, y también para poder moverse en gobiernos de iglesia y gobiernos nacionales y empezar a enseñar sobre Israel y la importancia de bendecir y de restaurar a Israel y de arrepentirse para que las naciones de la tierra salgan de ser naciones cabritos y del hoyo del juicio a ser naciones ovejas y a la salvación y a la vida eterna. Entonces había muchos muy deseosos de trabajar. Hubo un grupito precioso en Quito. Muchos se sanaron milagrosamente, tal como se han empezado a sanar también aquí en este día, y empezaron a dar testimonio. Muchos se llenaron con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. La mayor parte de ellos no podían ni siquiera orar en lenguas, pero muchos terminaron orando en lengua en esa reunión ayer. Y viene un señor muy lindo, muy precioso, muy ungido, que yo puedo detectar que tiene hasta don apostólico. Y viene y me dice, por favor, ora por mi esposa. Y yo la quedo mirando a la esposa, y la esposa está vestida con un pañuelo así cubierta la cabeza, que generalmente eso pasa con mucha gente que se mete al mesianismo. Las mujeres empiezan a cubrirse la cabeza y empiezan a verse bien judías ortodoxas, así con la cabeza cubierta, que malinterpretan lo que dice la palabra en 1 Corintios 11, en cuando Pablo habla que la mujer cuando profetiza, cuando habla que se cubre la cabeza. Cuando usted lee en ese capítulo, al final dice, nosotros no tenemos esa tradición, ni siquiera las iglesias que yo ministro tienen esa tradición, pero ustedes en los Corintios tienen la tradición de cubrirse la cabeza. Entonces, para ser de buen testimonio, cúbranse la cabeza. Pero yo no soy de la iglesia de los Corintios.
Usted tampoco es la iglesia de los Corintios. Y esa tradición no existe en mi vida, ni existe también en la vida de mis antepasados, aunque en la vida de muchos de los judíos ortodoxos sí existe, pero yo me he mirado en toda la palabra para ver toda la Torá, no, ni siquiera el Nuevo Testamento, en toda la Torá para ver dónde dice que Yahvé dio un mandamiento que la mujer tiene que cubrirse la cabeza, no he visto ninguno, no existe. O sea que esa es una tradición, ¿puedes decir conmigo una tradición? Ahora, ¿qué pasa con tradiciones? La puedes tomar o la puedes dejar. Porque tradiciones no son mandamientos. La puedes tomar, la puedes dejar. Si sientes del Espíritu Santo cubrirte la cabeza, por favor, cúbretela. Si no sientes del Espíritu Santo cubrirte la cabeza, pues no te la cubras. Amén. Sé libre en el Espíritu cuando hay cuestión de tradiciones. Si te sientes así, te está bien. Pero esto no es una instrucción de la Torá. La Torá no dice a ninguna mujer que se cubra la cabeza. Pero eso se desarrolló como tradición religiosa. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces, injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Ahora, esa señora estaba sentada enfrente mío, cubierta. Yo sabía que eran mesiánicos, yo sabía que estaban en las raíces. De hecho, yo estaba hablando con ese grupito, le dije, miren, vale la pena que ustedes también entren a aprender en mi escuela bíblica, porque realmente que los van a ayudar, los van a equipar. ¿Cuántos de ustedes han aprendido en mi escuela bíblica? Levanten sus manos, por favor. Sí. ¿Qué más? A ver, levanten todas las manos, todos los que han aprendido en mi escuela bíblica, que se han graduado, que han aprendido en mi escuela bíblica también. Gloria a Yahvé, gloria a Yahvé. ¿Y eso ha sido de bendición para tu vida? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha dado vida? Aleluya. ¿Ha habido más unción en tu vida desde que la aprendiste, que la enseñaste? ¿Has tenido una relación más íntima con Yeshua? Eso es fruto. Ese es fruto de lo que estoy enseñando allá, ¿verdad? Le dije, mira, es necesario, sería bueno que ahora que van a querer ustedes fluir con las Naciones Unidas por Israel, aprendan lo que está en esa escuela bíblica para que les ayude realmente a entrar bien en el mover de tiempo final. No, nosotros tenemos un moré en Colombia, tenemos un profesor en algún lugar. Ah, yo le dije ya, ok, qué bueno, ese moré. ¿Y ese moré es israelí, judío? No, pero él es nuestro moré en Colombia. Bien. Ya dije, no hay ningún problema, le dije, ya, qué bueno. Pero ahí viene el esposo y me pide que ore por una de las señoras, que por su esposa, porque necesita que su esposa sea sanada. Pues yo le pregunto a la esposa, le digo, señora, dígame, ¿qué necesita usted, señor? ¿Cuál es su problema? Me queda mirando con ojos así bien tristes y me dice, depresión. Yo la quedo mirando y digo, yo veo que el espíritu de muerte, realmente que lo veo, porque tenía esos ojos bien tristes, ¿no? Y empiezo a orar por ella en el espíritu, porque yo no sé, o sea, yo puedo estar mirando a una persona hasta que el espíritu no me dé qué es lo que, cómo oro por ella, qué es lo que tiene, yo no sé. Entonces me pongo a orar en el espíritu, gracias Señor, muéstrame Padre Celestial cómo orar por esta persona, cómo le podemos ministrar. Y a medida que estoy orando me doy cuenta que hay ahí un bloque, pero así de grande, y que no entiendo por qué tiene esa depresión y cómo se va a ir esa depresión. No era suficiente en este caso que yo eche el demonio, porque si yo echo un demonio y la persona no se libera, o sea, no se arrepiente de cualquier cosa que ha abierto la puerta para que entre ese demonio, 7 peores pueden entrar esa persona. Entonces yo no puedo llegar y solamente echar un demonio. A veces llego y lo echo, pero muchas veces yo oro en el espíritu y digo, Señor, dame entendimiento para saber exactamente cómo orar aquí, para que no entren 7 peores después que yo lo eché, ¿ves? Amén. Entonces yo estaba mirándola y orando, Señor, yo ato el espíritu de muerte y echo fuera en él y quiebro el poder de la depresión, del espíritu de muerte, pero Señor, muéstrame qué es el problema. Bloque, está bloqueada esta mujer. Yo la quedo mirando
y la miro bien y veo que la unción está presente. Yo la siento la unción, yo siento la virtud, sé que la virtud está lista ahí para sanar, para liberar de depresión, pero está bloqueada esta mujer. Y la quedo mirando y le digo, ¿tú oras en lenguas? Y la respuesta de ella fue, solía orar en lenguas en el pasado. Yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que yo oraba en lenguas en el pasado y ya no oras más en lenguas? Si las lenguas es la manifestación que tú estás lleno del Espíritu Santo, y la palabra nos dice en Judas 20, versículo 20, tú amado, edifícate en tu más santa fe, o en tu santísima fe, o en tu kadosh fe, orando por el Ruach HaKodesh, orando por el Espíritu Santo. Y no hay forma que tú ores por el Espíritu Santo si no oras en lenguas. Realmente no hay forma. Tú puedes decir que tú vas a orar en el Espíritu porque estás orando. No, para poder realmente orar en el Espíritu tienes que orar cosas que tú no entiendes, cosas que tú no comprendes. Tiene que ser profético, tiene que ser un descargue del Espíritu Santo. Claro que uno puede abrir la boca y orar proféticamente en el entendimiento, pero la mayor parte de ese entendimiento viene del lugar de tú orar en lenguas y estar enchufado en intimidad con Yeshua. Entonces estás lleno de la unción, edificado en tu más santa fe, y a medida que esa fe está fuerte porque has orado mucho en el Espíritu, has orado mucho en lenguas, empiezas a profetizar de ese lugar. ¿Amén? Amén. Un buen amén. A ver, otro más. Ya, quiero saber que están despiertos todavía. ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? Amén. Amén. Gloria a Adonai. Aleluya. Ahora mahana que se tirianda. Hira mahana mahashete que te hashoto ramaha. Hira mahana que heshete. Entonces me dice, no, yo solía orar, pero ya no oro más en lenguas. Porque cuando nosotros empezamos a estudiar el hebreo y las raíces judías, nuestro moreno nos dijo de que no había necesidad de lenguas, que eso no es de Dios, porque ahora ya tenemos las raíces judías, la Torá y el hebreo, y no hay necesidad de lenguas. Entonces, de ese momento, yo obedecí a mi moré y dejé de orar en lenguas. Y yo la quedé mirando, pero completamente choqueada, amados. Dije, ¿cómo tú puedes agravar al Espíritu Santo de tal forma que alguien te puede decir que tú dejes al Espíritu Santo y el orar en lenguas y el poder y su gloria porque vas a aprender el hebreo y aprender las raíces de la fe? ¿Cómo puedes pensar que eso es de Adonai? Pero eso me abrió los ojos a mí para ver algo, de que hay muchos que tienen hambre de las raíces judías sefarditas y de la Torá, y están dispuestas a darlo todo para obtenerla. Pero amados, cuando uno está dispuesto a darlo todo, incluso la unción del Espíritu Santo se transforma en idolatría. Y esa idolatría apaga el fuego del Espíritu. Y la palabra nos dice, y de hecho todo nuestro ministerio Kad Esh Mab, que significa vasija de fuego o vasija de avivamiento, está basado en la primera de Tesalonicenses 5, versículo 19, que dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. Entonces yo le digo a esta mujer, ¿tú entiendes que tú has agravado, has angustiado, tú has deprimido al Espíritu Santo? Y como tú has angustiado, agravado y apagado al Espíritu Santo en tu vida, entonces tú estás deprimida. La depresión entró porque agravaste al Espíritu Santo. Esa fue la puerta abierta. ¿Y sabe qué más? Hay muchos que están en este momento en el movimiento mesiánico, en esas depresiones, porque han agravado al Espíritu Santo, porque se han metido con morés que los han metido a más muerte que vida. Y yo te digo que yo soy madre espiritual de este movimiento, porque cuando yo salí con mi libro El Poder Sanador de las Raíces, no había nadie que salió con el mensaje de arrepentimiento de la teología de reemplazo. Yo fui una punta de lanza que abrió todo el mensaje del arrepentimiento de toda la iglesia, de la teología de reemplazo, con la unción y con el poder del Espíritu Santo. Así que yo hablo en este momento no solamente como otra apóstol más, sino como la apóstol del movimiento de restauración a las raíces y del movimiento de restauración a los judíos sefarditas, al evangelio hecho en Sion. Torá y Espíritu.
Aleluya, porque yo fui la persona que le envió a Toledo, donde yo estuve en Toledo arrepintiéndome por los pecados del pueblo judío sefardita, sin saber que tenía cantidad de pueblo que no conocía. Yo como judía, que en mi caso no nos convertimos al catolicismo, yo no sabía que muchos de ustedes que sí se habían convertido, de sus padres, de sus antepasados, eran también judíos sefarditas. Yo por mi parte pensaba que estaban perdidos. Pero cuando en Toledo, en el año 1993, yo empiezo a llamar entonces a los judíos sefarditas a retornar a Yeshua y a retornar a la tierra y a retornar a la Torá. Cuando yo empiezo a llamarlos, aleluya, no había escuchado de esto de nadie. Entonces el Señor me hizo punta de lanza de la intercesión para retornar al pueblo judío sefardita al seno de Yeshua HaMashiach como Mesías judío, al seno del árbol del olivo natural con el pueblo de Israel, al seno del injerto, aleluya, y también muchos de ellos van a retornar a la tierra. No digo que todos van a venir a la tierra porque quiero que 60 millones va a ser un poco difícil que todos entren, pero seguro que una parte, una porción va también a retornar a la tierra y otros van a poseer las ciudades de Sudamérica. Algunos van a poder poseer las ciudades del sur, que es el Negev de Israel, como dice Abdías 20, y otros van a poseer las ciudades del sur de Sudamérica, aleluya, con el evangelio hecho en Sion, para que se salven ciudades enteras, naciones enteras. Amén, aleluya. Bueno, realmente esta escuela es una revolución, lo puedo decir a total plenitud. Revolución en mi vida, en mi casa, en todo, en una amplitud total. Estudien, entren a esta escuela y sepan lo que es la intimidad con Yahvé. Sepan lo que es la salvación de Yeshua. La escuela Ahimab de avivamiento global, israelí, mesiánica, apostólica, profética, fue un descargue celestial del Padre que me la dio para poder completamente liberar a la iglesia de toda la teología de reemplazo que ha divorciado a la iglesia de Israel y desde sus raíces judías. Los que la estudian salen con una relación apasionada, personal, íntima con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Aleluya, te invito a estudiarla. La transformación de mi vida ha sido contundente. Soy un hombre que busca resultados y lo he encontrado a través de esta escuela. Y doy gracias por la escuela YIMAP, ¿no? Y estoy orando porque así como la escuela YIMAP pudo dar ese entendimiento a mi vida, al conocimiento de las raíces hebreas, le doy gracias al Eterno que ha usado su vida y oro para que también se multipliquen muchas más de los institutos y las escuelas, porque ese es el bienestar de todo el mundo y de todas las almas que están en la tierra, ¿eh? ¿Es verdad lo que dije? Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Ustedes son el arma espiritual más poderosa que tiene Yahvé en el tiempo final para un gran avivamiento, pero se ha metido el diablo con cizaña para poder hacer caer a muchos de los hispanos, de los latinos y de los judíos sefarditas, si sean judíos sefarditas que lo sepan o que no lo sepan, o si tengan o no tengan raíces, se ha metido para destruir este movimiento. Y por lo tanto me levanto como madre de este movimiento y digo hasta aquí y no más. Hasta aquí y no más, porque este movimiento tiene que funcionar con el poder y la gloria de Yahvé, con la libertad del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, con la Torá escrita en el corazón, no con todas las tradiciones rabínicas ortodoxas. Y si uno adopta alguna tradición rabínica ortodoxa, adóptala personalmente, pero no es necesariamente porque es así como tiene que fluir todo. E incluso si se van a ofender mucho, no importa. No me importa, porque en este momento si se ofenden es porque no quieren al Espíritu Santo. Simplemente, básicamente, fundamentalmente yo soy madre de este movimiento. Y como madre vengo a darles de vuelta lo que es fundamental para este movimiento. Como madre te voy a decir que en cada mover del Espíritu Santo, lo más cercano que tú estés de la fuente de donde sale ese mover, es lo más limpio que va a estar el mover. Y en este momento la fuente salió de aquí. Y esa fuente que salió de aquí salió
salió con Torá y Ruach, Torá y espíritu, unción y espíritu para restaurar las raíces judías de la fe en toda la iglesia, la Torá, el Shabbat, las fiestas señaladas, pero con el orar en lenguas, con el don del Espíritu Santo, con sanidades, con milagros, con profecías, aleluya, y con perdón, sin ofensas. Porque una de las plagas más grandes que he encontrado en todo el movimiento mesiánico es la falta de perdón, la amargura, las ofensas, el pretender, la hipocresía. Para los dientes para afuera se sonríen, se cubren las cabezas, están todos sonriendo y cubiertas las cabezas, pero dentro de su corazón están amargados y están juzgando unos a los otros y se odian los unos a los otros, y hay una división absoluta dentro de todo el movimiento mesiánico, en todo el mundo en este momento. ¿Por qué hay divisiones? Hay divisiones porque no estamos todos en el espíritu de la verdad. Porque si estuviéramos en el espíritu de verdad, dice Juan 17, versículo 17, santifícalos con la verdad. Tu palabra es verdad para que sean uno igual que el Padre y yo somos uno. Y le voy a decir algo, amados hermanos, que realmente cuando el Padre y Yeshua son uno, quiere decir que no tienen diferentes opiniones. Quiere decir que los dos están exactamente en el mismo sentir, que los dos están en el mismo pensar. Pero no podemos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, a no ser que estemos fluyendo en el Espíritu Santo. No podemos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, cuando tú piensas que esa tradición es más importante que esta tradición, y que si tú te pones el talit así, tienes que ponérselo asá, y si te pones la cobertura así, mejor ponértela asá, porque es más santo así, o la falda más santa asá. No, amados, eso no va a traer unidad en el pueblo de Yeshua. Eso es meterse con cosas que no tienen nada que ver con el mover del Espíritu Santo. ¿Sí me comprendieron hoy? ¿Sí me comprendieron? Porque yo te digo que en este momento yo estoy quebrantada en mi corazón por cuántas ovejas están muertas espiritualmente. Cuando esta señora se arrepintió de rechazar al Espíritu, rechazar las lenguas, rechazar al Espíritu Santo, cuando ella se arrepintió, ¿sabe lo que pasó? Se quebró la maldición en su vida y la depresión se fue, y entonces Shalom llegó y la sonrisa llegó, y se la presenté de retorno a su esposo y le dije: aquí está tu esposa, mírala, tienes a tu esposa de retorno, aleluya. Y le dije: ¿sabes por qué? Porque ella había rechazado orar en lenguas y rechazado el Espíritu Santo. Y le pregunté al esposo: ¿y tú oras en el Espíritu Santo? ¿Tú oras en lengua? Me dice: yo no estoy en contra, pero no he podido recibir, no he tenido. Bueno, recibe ahora en el nombre de Yeshua, aleluya. Y se llenó también ese hombre con el Espíritu Santo, porque yo le dije: tú eres apostólico y tienes que abrir mucho terreno y mucho territorio, y muchos de ustedes tienen muchos dones, pero para eso hay que liberarlos, desatarlos, dejarlos que fluyan en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Levántate en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Levántate. En este momento te estoy inmunizando, porque se han matado demasiadas ovejas en el nombre de Yeshua ahora. Esta es otra teología de reemplazo, porque en esta teología de reemplazo, aquellos que están con las raíces judías bien ortodoxos no se ocupan de trabajar activamente para la restauración de Israel. De eso no se ocupan generalmente, porque están demasiado ocupados pensando en cuántas más tradiciones tienen que añadir a su vida para ser más santos que todos los demás. Pero yo te digo que cuando uno está realmente en este mover, una de las primeras cosas que pasa no es solamente el amor al Shabbat, no es solamente el amor a las fiestas señaladas, no es solamente el amor a la Torá para que esté escrita en tu corazón, es el amor por Israel. No reemplazando a Israel, sino reinjertándose en Israel y trabajando activamente y arrepintiéndose por todas tus generaciones pasadas que persiguieron al pueblo de Israel en el nombre de Jesucristo. Personalmente tomando ese lugar de estar en la brecha y decir: Padre, mis generaciones y yo nos arrepentimos y te pedimos perdón. Pueblo judío, pueblo de Israel, quizás yo tenga raíces judías sefarditas, pero mis antepasados también se opusieron a ti. Te pedimos perdón en el nombre de Dios, de ese espíritu de humildad,
de ese espíritu se levanta y ahora queremos hacer acciones de arrepentimiento, de restitución, de bendición al pueblo de Israel. Queremos tocar tierra, venir a bendecir a nuestra madre espiritual que es Israel. Queremos venir a orar en la tierra de Israel y bendecir esa tierra, bendecir al pueblo. Aleluya. Amén. Queremos empezar a dar finanzas para que se muevan las Naciones Unidas por Israel y empiece a afectar naciones que se puedan tornar para bendecir al pueblo de Israel. Cuando uno realmente está en este mover de tiempo final, el amor por Israel incrementa. No es un amor idólatra, es un amor que viene de parte de un arrepentimiento genuino en nuestro corazón por la teología de reemplazo. Cuando uno realmente se arrepiente de la teología de reemplazo, entonces ya no podemos sino trabajar juntamente para la restauración de Israel en toda su plenitud. Amén. El Israel en la tierra de Israel y también el Israel que está disperso en las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por lo tanto, vamos a orar en este día. Aleluya. Quizás algunos de ustedes que me están mirando por televisión o por Facebook, o algunos de ustedes que están aquí presentes, han agravado al Espíritu Santo. Y la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el fuego del Espíritu. Si tú sabes que tú has agravado al Espíritu, que tú lo has rechazado, que tú lo has puesto de ladito, quizás porque piensas que, bueno, tienes la Torá o las raíces o algo más, no hay ninguna sustitución por el Espíritu Santo. Diga conmigo, no existe sustitución por el Espíritu Santo. Ninguna religión, ninguna tradición puede sustituir al Espíritu Santo. Se diga conmigo, Padre Celestial, en este día te doy gracias por darme la verdad que me libera. Y en el nombre de Yeshua, yo rechazo todo espíritu de religiosidad y te pido perdón por agravar al Espíritu Santo. Perdóname. Hoy renuncio toda religiosidad y te pido que tú vengas con tu Espíritu y me restaures completamente en tu poder y gloria con la Torá escrita en mi corazón y con tus lenguas espirituales fluyendo de mi boca para que yo pueda orar del Espíritu Santo, edificarme y poder ministrarles a muchos. En el nombre de Yeshua, hoy me rindo completamente a tu Espíritu Santo y fuego y te pido que me uses en este tiempo final con tu poder, con tu gloria, para sanar los enfermos, para levantar los muertos, para abrir los oídos de los sordos, para abrir los ojos de los ciegos, para profetizar, para administrar en tus dones proféticos y todos los dones espirituales. Padre Celestial, yo solo, sin el Espíritu, no soy nada, pero con el Espíritu lo tengo todo, porque el Ruach HaKodesh es tu regalo más grande, porque es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es tu dedo, el dedo que echa demonios, el dedo que escribió la Torá sobre el monte Sinaí, es tu Espíritu Santo y tu fuego. Y por lo tanto, yo doy rienda suelta al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, de venir, llenarme y escribir en mi corazón la Torá y empaparme de tu presencia y de tus dones espirituales. Yo deseo todos tus dones espirituales. Y como dice la primera de Corintios 14, versículo 1, yo persigo al amor y deseo ardientemente los dones espirituales y especialmente que pueda profetizar. Gracias, Padre Celestial, que hoy recibo todos los dones que necesito para poder demostrar tu reino sobre la tierra, para poder demostrar tu gloria sobre la tierra, en el nombre de Yeshua. Y no te rechazaré y no los esconderé, sino que me dejaré equipar, me dejaré instruir por el Espíritu, por tu palabra, por mis pastores, para poder obrar
en el Espíritu Santo, en orden, pero con poder. En el nombre de Yeshua. Te doy gracias, Padre. Oh, aleluya. La apóstol Dominica Bierman ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I.